Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora a la cual estamos viendo esto. Yo soy Sergio Salazar Latorre y esto es I+C, Imaginación y Creatividad, versión radio. En esta ocasión vamos a ver por qué es tan importante la imaginación. Esa imaginación que, bueno, muchas veces y tal la gente no le presta demasiada atención porque de la misma manera que cuando abrimos una puerta no nos fijamos en la cantidad de pasos que tiene que hacer el cerebro para hacerlo, ¿vale? Únicamente cuando tenemos que programar un Roomba, un robot de estos que limpia y tal, nos damos cuenta de que, joder, la de cosas que hay que hacer para decirle que vaya por todas partes, ¿no? Así que vamos a ver justamente esa segunda parte en la cual vamos a ver por qué es tan importante la imaginación. He de confesar, de todas formas y tal, que esta serie de documentos es la primera en cerca de 900 vídeos, no sé cuántos llevaré, cerca de 1000 vídeos rodeando a las unidades de 1000, ¿vale? Que, bueno, pues en cierto modo y tal, utilizo un guión, ¿vale? Así que por eso, por lo cual me vais a oír diferente que de costumbre, ¿vale? Así que vayamos para allá. ¿Por qué es tan importante la imaginación, Sergio? Pues vamos a ver la imaginación como herramienta de supervivencia. Ahí lo dejo. Vamos a ver, la imaginación no solo es algo bonito, creativo, es esencial para vivir, ¿vale? Cuando imaginamos el futuro, nos preparamos para lo que podría pasar, ¿vale? Por ejemplo, nosotros sabemos que queremos ir al campo, ¿vale? Y lo que hacemos es directamente, pues decimos, a ver, ¿qué puede llegar a pasar? Puede pasar que llueva o que nos llueva, o incluso que granice, o incluso a lo mejor me encuentre un toro y tal y tengo que llevar una capa roja, ¿vale? Y así doy el espectáculo. Por ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, es un ejemplo, ¿vale? También lo que puede suceder es esencial para prever un peligro y adaptarme a él antes de que ocurra, ¿vale? Por ejemplo, si veo que está lloviendo y que están cayendo rayos, pues normalmente yo me imagino y todo eso, el peligro que puede llegar a existir si yo salgo de casa y voy en paseo por el bosque, ¿no? Y sobre todo si no hay un pararrayos, porque hoy en día es muy, muy seguro, pero imagínate que estás en un bosque, estás justamente a las afueras, estás más bien en un bosque de una montaña y tal, y empieza a haber una tormenta con nuestros rayos impresionantes que dejan a cualquiera de piedra, ¿no? Pues obviamente dices, uy, me voy para casa porque esto como siga yendo para allá, me va a ocurrir algo. ¿Por qué pasa eso? Eso no, es que eso es otra cosa, no, eso es imaginación, te estás imaginando y tal qué pasaría si tú vas por ahí y te cae encima, y eso es prever, eso es adaptarte al problema y sobrevivir antes de que eso ocurra, claro. Y luego también lo utilizamos para recrear mentalmente posibles soluciones, ¿vale? Resolviendo problemas sin necesidad de probarlos todos en la realidad. Por ejemplo, yo cojo y veo que la rueda de mi coche está baja, ¿no? Y que va perdiendo esto. Lógicamente digo, bueno, está perdiendo esto, se me puede pinchar, si se me pincha, pues puedo tener un accidente, pero no lo dices por decir. Dentro de tu mente se está visualizando eso, y si no, haz la prueba. Dentro de tu mente se visualiza eso de una manera muy leve, muy leve. Sucede tanto que es que es imposible. Nuestro cerebro no entiende de palabras. Nuestro cerebro, las palabras, son gatillos para las imágenes. Eso es algo que veremos más adelante. Nosotros trabajamos con imágenes, trabajamos con eso, pues es la única manera de poder activar esa imaginación que nos ayuda a prever el futuro, ¿vale? A ver las consecuencias que puede tener algo, ¿vale? Por ejemplo, si imaginamos cómo cruzar un río antes de saltar,
nuestro cerebro simula los movimientos y evita que cometamos errores que podrían costarnos caro. La verdad es que muchas veces y tal nos sucede eso. Antes de hacer algo peligroso, antes lo mentalizamos. Los deportistas normalmente lo suelen hacer antes de cualquier actividad, ¿vale? Vamos a ver también cómo influye lo que es la imaginación o qué une la imaginación y el aprendizaje o qué tiene en común, ¿no? Vamos a ver que cuando aprendemos algo nuevo, nuestro cerebro crea modelos mentales para poder entenderlo. Eso está obvio, es obvio. Si yo no, a mí me cuentan palabras y esa palabra no le pongo una imagen y tal, esas palabras se me van, pero es que ponerle una imagen es imaginarlo. Así que ahí lo tenemos, lo utilizamos todos, la imaginación. Por ejemplo, si leemos una historia y visualizamos mentalmente las escenas, ¿vale? Yo estoy leyendo un libro y yo estoy imaginándome, quiera o no quiera, me estoy imaginando esa escena. Es por eso que los libros, a la gente que lee y tal, le gusta tanto leer, porque se imagina hasta el personaje, ¿vale? Se imagina incluso hasta puedes imaginarte hasta el olor. Y si no me crees, imagínate el olor de la tierra mojada después de una tormenta de verano. ¿A qué te lo imaginas? Ahí está, el olor del frío, ¿vale? Ese olor tan penetrante, tan fresco, el olor de la menta, ¿vale? El olor de las flores. Esas cosas que podemos imaginar y que no solamente son imágenes, ¿vale? También pueden ser, ya veremos que bastantes cosas que activan ese gatillo y que muestran esas imágenes, ¿vale? Que parece ser que es el lenguaje universal. Yo hasta me podría adelantar que la imaginación nace del alma, ¿no? Hablando desde un punto de vista casi metafórico y poético, ¿no? Pero bueno, vayamos para allá. Nos dice que también sucede pasar que cuando nos explican algo, ¿vale? Que, por ejemplo, cómo usar una herramienta, imaginamos el proceso antes de hacerlo, ¿vale? Por ejemplo, si nos dicen, tienes cómo utilizar un martillo, mira, te voy a contar un truco por ejemplo, un martillo, una taladradora, y esto viene de mi casi hermano del alma y tal, por no decir hermano total, ¿vale? Raúl R.M. Jaupi. Un truco que hacía era que poníamos, por ejemplo, una aspiradora y hacíamos con el taladro. Entonces la aspiradora absorbe lo que es el polvillo. ¿A qué te lo has imaginado? Pues ahí está, lo has puesto en la imagen, lo has visto. Es que estaba cogiendo yo la aspiradora con el taladro. Hasta he escuchado lo que es el sonido de... ¿Vale? Así que, como puedes ver, la imaginación lo es todo. Aquí vamos a puntualizar que sin imaginación no habría comprensión profunda. Ahí lo tenéis. Vamos a ir más adelante y vamos a ver la imaginación y la creatividad. Como decíamos antes, imaginar es imaginarte un objeto y la creatividad es todo el proceso necesario para planificar su construcción o que esa cosa real, ¿vale? Pues de qué manera lo podemos crear hasta que sea algo ya visible, ya tangible, ¿vale? Nos dice que toda creación humana comenzó con una idea imaginada, ¿vale? Por ejemplo, el avión fue un sueño antes de volar, ¿vale? La gente soñaba, no fue un sueño de me voy a dormir y he soñado, sino un sueño es una aspiración casi poética de conseguir algo, ¿vale? La electricidad fue una hipótesis mental antes de encender bombillas, ¿vale? Es decir, hasta que no se pudo encender la primera bombilla, se estuvo R hasta que se consiguió, ¿vale? Más o menos. Y las películas y los libros son mundos que primero existieron en la mente de alguien, ¿vale? Si alguien no se hubiera imaginado eso, tú no las podrías ver, ¿vale? Alguien se lo imaginó, incluso aquellas que dicen están basadas en un hecho real, es porque a alguien le contaron la historia, se la imaginó, le pareció bonita, imaginó de qué manera podía hacer el guión para hacer una película, imaginó con quién tenía que hablar, esto de imaginación. Es decir, que la imaginación expande lo posible, ¿vale? Hasta que lo imposible sea posible.
Vamos a ver también la imaginación y las emociones, ¿vale? Es algo muy, muy, muy importante, ¿no? Porque la imaginación también alimenta nuestras emociones, ¿vale? Por ejemplo, si imaginamos algo agradable, nos sentimos placer y motivación. Pero si imaginamos algo negativo, sentimos miedo y ansiedad. Nos causa temor, ¿no? Incluso podemos simpatizar con otras personas, ¿vale? Imaginando cómo se sienten o cómo se sentirían si a nosotros nos hacen lo mismo que vamos a hacer nosotros, que es que somos muy malos, que es que vamos a ir al infierno de cabeza. Entonces, en serio, realmente y todo eso es algo muy bueno, ¿vale? Empatizar con otras personas, ver eso de ponte en la piel del oso antes de matarlo, ¿vale? Eso ya es, y os acabáis de imaginar un oso, ¿vale? Y os acabáis de imaginar el pobre animalito sufriendo, ¿vale? Así que la imaginación ya os digo que lo es todo. Por ejemplo, cuando leemos una novela y nos conmueve, ¿vale?, por un personaje, nuestra imaginación nos hace vivir su historia. Eso sucede mucho, incluso en las películas que están bien hechas. Son películas que nos hacen hasta llorar, ¿no? ¿Vale? Tenemos despierto esa sensibilidad y nos hace llorar y dice, uy, qué sensible eres, no sé qué, no sé cuánto, y tú ahí limpiándote y girando la cabeza, yo. No. Eso es así. Ya veremos más adelante por qué es así, pero es porque todo recuerdo, toda imaginación está conectada con un área, con la amígdala, que es un área que tiene los sentimientos, si vienes a ver. Vale, vamos a ver cómo, por ejemplo, la imaginación podemos utilizarla para construir el futuro, ¿vale? Gracias a la imaginación, por ejemplo, podemos planificar metas y visualizar los logros. Por ejemplo, tenemos que conseguir que ese edificio y tal tenga más plantas y más plantas verdes. Y es que te estás imaginando, pues lo veis con estos dos ojitos que te ha dado Dios, las plantas puestas ahí. Y dices, uy, quedaría bastante bien, tenemos que lograrlo. Vale, soñar con una mejor vida y esforzarnos para alcanzarlas. Es decir, si nosotros no soñáramos con llegar a más, ¿qué haría yo si estuviera más? Voy a alcanzar, por ejemplo, visualizo un estado de bienestar, ¿vale?, en el cual no tenga los problemas que tengo ahora y me esfuerzo para llegar a ello, no lo podría conseguir, ¿vale? O crear proyectos que aún no existen, ¿vale? Por ejemplo, si alguien hubiera dicho, vamos a ir a la Luna, ¿y cómo vamos a ir a la Luna? Y hubiera imaginado más o menos qué es lo que podríamos hacer, no habríamos llegado a la Luna, ¿vale? Y siempre vais a decir que yo es que salto no siempre por la cabra tirada al monte, pero no, es que es así. Estas cosas funcionan de esta manera, ¿vale? Los soñadores son los que antes consiguen los sueños. Vayamos para allá. Ejemplos históricos. Por ejemplo, Nikola Tesla imaginaba con tanto detalle sus inventos que no necesitaba construir prototipos para saber si funcionarían. Lo tenía todo estudiado, tenía un laboratorio mental, también le pasaba a Albert Einstein. Tenía un laboratorio mental que cerraba los ojos, se lo imaginaba todo, sabía cómo iba a funcionar, cómo no, qué iba a fallar, qué no iba a fallar, y no necesitaba casi construir prototipos para saber si funcionarían sus inventos, ¿vale? Marie Curie imaginó experimentos químicos que nadie había probado antes. Y Steve Jobs visualizó un mundo donde la tecnología fuera simple y hermosa, y eso dio origen al iPhone, ¿vale? Como podéis ver, la imaginación lo es todo. Nuestra frase favorita. Así que ahora lo que vamos a hacer es una actividad práctica, ¿vale? Para que lo veamos. Vamos a imaginar el mundo dentro de 100 años, de 50 años, ¿vale? Así que vamos a situarnos bien, vamos a ponernos tranquilos, cerramos los ojos y vamos a visualizar nuestra ciudad dentro de 50 años. ¿Cómo serían las casas? Las casas serían grandes, serían pequeñas, habría más habitaciones, menos habitaciones, tendrían aspecto, ¿qué aspecto tendría? ¿Vale? Serían blancas, serían los cristales, ¿cómo serían? Tendrían cristales, no tendrían cristales, habrían más columnas, más artísticas, podrían construir, como seríamos muchos y tal, construirían hacia abajo, ¿vale? No utilizaríamos, por ejemplo, fuentes de calor, sino que
que habría un tubo que iría casi al centro de la Tierra para calentar cosas y calentarnos en invierno, ¿vale? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría eso? ¿Cómo serían las calefacciones y tal? Partiendo de ese hecho, podríamos hacer que subiera para arriba y el hierro y tal calentara todas las habitaciones. Bueno, sería bastante interesante, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué transportes habría? Por ejemplo, habrían teletransportes porque tendrían muchos pisos, ¿no? Y tal, o tendrían pocos pisos. ¿Cómo llegaríamos ahí? ¿Habrían inventado ya algo que fuera teletransportado? Tener en cuenta que no tiene por qué ser real, ¿vale? Lo bueno de la imaginación es que podemos imaginar lo que queramos. Que no nos corten las alas en cuanto a la imaginación. Esto es un ejercicio de imaginación. No te están pidiendo un plan arquitectónico para dentro de 50 años, ¿vale? Estás imaginando y puedes meter lo que te dé la gana, ¿vale? Porque para eso es tu imaginación, para desbordarla por donde sea. Vamos a ver, ¿cómo será la ropa y la alimentación? ¿Vale? Es decir, nosotros la ropa y tal seguiríamos vistiendo lo mismo, habría, por ejemplo, pues simplemente serían injertos y tal que harían que nos crecieran más plumas y todo eso menos. Es que, a ver, parece una tontería, pero es que la imaginación es así, va sacando ideas, es como una lluvia de ideas, ¿vale? De la cual al final te vuelves adicto. ¿Cómo sería la alimentación? Yo qué sé, ¿habrían inventado los alimentos sintéticos? ¿O simplemente y todo eso serían animales y todo eso, cogerían animales y todo eso y seguiríamos comiendo carne de animales, con lo cual tendríamos que cuidarles mucho más, etcétera y tal? Y ahí voy a hacer un tiempo. Porque quiero comentar una noticia y tal que siempre me ha acompañado, ¿vale? Hace años, muchos años, yo leí que existía una empresa, una granja de aquí, de las afueras de Madrid y tal, en la comunidad de Madrid, aquí en España, que, bueno, digo aquí en España, no sé si estáis en México o estáis en cualquier otra parte escuchando, ¿vale? Yo imagino que no, porque vamos, por favor, no deis a likes, si esto es para compartir, nada más, ¿vale? Entonces decía... si os gusta mucho le dais un dislike, un no me gusta, que me va a hacer mucha ilusión. Bueno, pues vayamos allá. Decía que había una empresa de vacas, una granja de vacas y todo eso, que suministraba una leche que era equiparable a la leche que tenemos en Galicia o tenemos en Asturias, que es la que más calidad tiene de aquí de España, ¿vale? Porque toman alimentos naturales, etcétera y tal. ¿Sabéis cómo se conseguían? Dice, bueno, Madrid, contaminación y tal. Sí. Lo conseguían porque las vacas, ordeñar una gata es un poco complicado, pero también lo podemos imaginar. Bueno, pues las vacas y tal las trataban con su cariño, ¿vale? Las bañaban con agua caliente, ¿vale? Y con jabón de ese oloroso, ¿vale? Para que se sintieran bien, les ponían música clásica, las peinaban, les daban masajes incluso, y eso hacía que la vaca se segregara y todo eso, pues unos componentes químicos que le daban mucho sabor a la leche, ¿vale? Es decir, que no segregara estrés, leche sin estrés, podríamos llamarla, ¿vale? Y aquí acaba mi tiempo, ¿vale? Ahora, el siguiente paso que vamos a hacer es escribir un pequeño párrafo describiendo nuestra ciudad. Y luego lo compartimos, la visión, con alguien y comparamos las ideas. Vais a ver que todas las ideas entre todas esas ideas que vais a tener, alguna de ellas y tal, podéis sacar alguna idea para el futuro. Algún arquitecto de estos raros y tal, pues podría sacar cosas para un futuro, ¿no? Este ejercicio va a entrenar nuestra mente para la capacidad de proyectarnos en el futuro, ¿vale? Y de esa manera conseguir muchas más cosas, ¿vale? Adentrarnos en este mundo de la imaginación. Vamos a hacer una pequeña reflexión, ¿vale? Siempre vamos a hacer una pequeña reflexión. La imaginación no solamente crea arte, sino que también modela la realidad. Todo lo que vemos a nuestro alrededor y tal, como la ropa, edificios, tecnología, alguna vez fue solo una idea en la mente de alguien.
hasta que decidió tener creatividad y la hizo realidad. Y ya para despedirnos vamos a coger una frase de Pablo Picasso, ¿vale? Un gran pintor, en la cual dice: todo lo que puedes imaginar es real. Así que con esta pequeña reflexión, esta pequeña cita de Pablo Picasso, nos despedimos hasta el próximo capítulo. Hasta la vista.